Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos arrancando juntos la tarde de Todo para Vos. Seguinos en redes, conectate. Podés enviarnos tus sugerencias, también tus comentarios. Tenemos muchos temas para compartir, como siempre te digo. Diván colectivo, momento literario. Vamos a estar hablando de temas que te van a interesar seguramente. Te invito a que te suscribas también a nuestro canal de YouTube para volver a ver el programa. Ahora arrancamos la tarde de Todo para Vos juntos. Abriles Cerveza Artesanal hace posible que todo nuestro contenido sea interpretado en lengua de señas. En el momento literario de hoy tenemos el gusto de recibir a Marcelo Fagiano. Él es poeta, narrador, es también dramaturgo, es doctor en Ciencias Geológicas y profesor de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto y es integrante y fundador del grupo de poesía callejera Poetas del Aire. Muchos recuerdan seguramente, bueno, la iniciación de este hermoso grupo de poesía. Ha publicado muchísimas obras. Hoy tenemos el gusto de presentar, aquí en la tarde, el último, Muñeca de Patas Largas. Yo lo tengo en mi poder y Marcelo está acá con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido, muchas gracias por la visita. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos la suerte de leerte también a través de las redes. Las redes sociales hoy nos acercan también, entre otras cosas, a la literatura, a cuestiones que van surgiendo tal vez sobre el momento de algunos temas relevantes en la cotidianeidad. Sí, y bueno, y la suerte de leerte en infinidad de libros y textos que has publicado. Sí, las redes en definitiva es como que han abierto otros campos de lectura. Exacto. ¿No? Que algunos los piensan como más instantáneos, ¿no? Pero tal vez hay otra forma de leer y eso también es interesante. Sí, es interesante porque además esto que yo te digo, ¿no? Tal vez uno a veces no va a buscar un libro, pero de pronto se tropieza, me gusta decirlo así, ¿no? Con alguna poesía, con algún escrito. Sí. Y es bueno detenerse a leer y a partir de eso uno va conociendo también a los autores, a los escritores. Así es que bueno, siempre es una manera de estar allí en ese ida y vuelta. Pero a mí este título, Muñeca de Patas Largas, me retrotrajo a mi infancia, esta muñeca de trapo, de patas largas, que era muy común en los hogares de las infancias. Sí, bueno, toma el nombre, es el nombre a la vez de un cuento, de un personaje. Bueno, como todas las historias, los cuentos, hay personajes y en este caso hay personajes a veces exóticos, ¿no? En el caso de Muñeca de Patas Largas es un personaje que quiere cumplir el sueño de leer todo lo que cree que hay que leer en una vida y se pone en esa función, ¿no? Entonces hay un castillo que se llama el Castillo del Lector, en una isla del Caribe, en donde él se pone esa misión titánica, personal, de leer todo lo que le han recomendado leer y bueno, y ahí entra también la muñeca esa de patas largas. Mira, bueno, esta historia me gusta, me resulta interesante. Digo que a veces hemos caído en esa tentación de, bueno, ir y tomar muchos libros y decir, bueno, voy a empezar a leer todo esto, ¿no? Claro, y sí. Es difícil a veces encontrar una inclinación por algo o descartar algunos y quedarse con otros. Pero bueno, cuando se trata de poesía, yo siempre digo que es un texto que es muy rico y que es bueno, más corto y contundente. ¿Cómo llega a vos esta forma de expresión que tiene una llegada más ágil, ¿no?, para el lector? Sí, es decir, dentro del lenguaje yo considero a la poesía como la raíz fundante del lenguaje. Es decir, yo lo considero como un elemento que alimenta y da riqueza al lenguaje en las narraciones, en las dramaturgias que alcanzo a crear también, parto desde ahí, ¿sí? Lo que vos decís de la inmediatez de leer un texto poético, más una síntesis,
hay veces que hay poemas que cuentan algo, Sí. ¿sí? Y tienen algo de narración, ¿no? Y bueno, es una manera de encontrarse con aspectos de la existencia, con diferentes miradas sobre el aspecto de la existencia. Claro. Un poema es eso. Te da o la frescura o replicas algo que vos has sentido en lo cotidiano, en el amor, en algún dolor, en alguna pérdida, en algún encuentro. Bueno, y eso está dicho de una manera tal que te va a cautivar desde el punto de vista de cómo está expresado. Es decir, porque siempre hay en los géneros literarios, así como alguien que es un escultor, su materia es trabajar esa arcilla, ¿no? Bueno, acá la palabra es lo fundamental. Entonces, trabajar en la palabra para lograr una expresión que sea sintética, que sea lo que en definitiva uno quiere decir, pero después las lecturas de lo que uno quiere decir se multiplican. Porque en la literatura trabajamos mucho con imágenes, con metáforas, que no son conceptos cerrados, sino al contrario, vos lo lees y a vos te despiertan un montón de otros emociones, elementos. sobre todo, ¿no? Claro, porque sí. A mí me encanta destacar esto de cómo nos interpela algún escrito en la mayoría de las ocasiones, y aunque puede ser añejo, esto es interesantísimo porque ocurre que los libros pueden ser actuales o no, pero cuando hablan de todos estos motivos que vos mencionaste, como el amor, el encuentro, el desamor, que son los temas de la cotidianidad, pero de todos los tiempos. Entonces es realmente interesante, desde varios autores o escritores, hacer, si se quiere, como una comparación y encontrar a quien a uno lo representa, pero resulta ser que es según la época también, ¿no? Sí, sí. Porque a veces hoy es para mí esto, y en otra época fue otra cosa. Otra cosa, claro. Pero es maravilloso. De cualquier manera, los lenguajes artísticos, yo creo que es muy importante que viven en la sociedad, que la misma sociedad sea permeable a, digamos, a aceptar los lenguajes artísticos que culturalmente las gestiones que tienen que hacerse cargo de que eso ocurra como un derecho, y entren en diálogo con todos los otros lenguajes y miradas o visiones del mundo que tenemos, ¿no? Entonces, y yo creo que el aporte del lenguaje artístico es necesario para la construcción humana. Exactamente, exactamente. Y siempre hablamos de la memoria colectiva, ¿no? Que nos atraviesa en esto del lenguaje artístico desde el lugar que venga, fotografía, pintura, música, ni hablar la escritura, porque creo que son los formadores de la idiosincrasia de los pueblos, ¿no? Y es magnífico que justamente traspasen no solo generaciones, sino cuando vos también hablas de la palabra, de esa lengua viva, que es una constante y en cualquier lugar del mundo, más allá del idioma, ¿no? Sí, sí. Y esa palabra que vos mencionas, es decir, yo no podría escribir una línea con intención artística sin que hubieran existido otros que estuvieron trabajando con ese material sensible de la palabra, se hubieran escrito miles de cuentos, miles de poemas, es decir, porque de pronto yo me inclino a la escritura porque hay otras mujeres y otros hombres que han escrito y han elaborado determinados patrones. Digamos obras artísticas que me conmueven, que disfruto, que me cautivan, ¿no? Entonces, mis ganas de escribir va detrás de esa mirada. Es decir, hay algo que me ha seducido, ¿sí? en tantos cuentos, tantos poemas. Es decir, hay un poeta argentino, Edgar Baile, habla de esa infinita, esta riqueza abandonada, ¿no? Entonces, pensarla como esa riqueza cultural humana es infinita, inabordable, ¿no? Y bueno, y ahí hay mucha riqueza y yo creo que es una de las formas de acercarse a ese conocimiento de eso que realmente no sabemos qué somos,
en Claro. definitiva, qué Esa hacemos, pregunta constante. hacia dónde ¿Cómo vamos. sembrar, Marcelo, en los niños este gusto por la lectura, el gusto por la escritura también? Porque ahí me quiero detener un poquito cuando yo veo tus escritos magníficos en torno a lo rico de las palabras que venimos mencionando, y digo que por ahí con estas otras formas de lenguaje a través no sé, de los teléfonos o de la inmediatez que genera eso, las palabras se van perdiendo el significado, y también la capacidad de redacción, ¿no? que tienen especialmente los niños, los jóvenes. Sí, yo creo que es decir, en mi experiencia, en el ámbito cotidiano, familiar, asociado en una etapa que vivíamos con todos los hermanos, con mi mamá, con Chochi Cardarelli, Sí. En donde había el teatro era un lenguaje cotidiano. Claro. Vivíamos en el teatro. Estaba previamente el Cine Club de Río Cuarto, entonces estábamos en el cine, Claro. había libros, ¿sí? Había entonces en el ambiente cotidiano se respiraba, digamos, lenguajes artísticos. Exacto. ¿Sí? Yo una vez me acuerdo, llevando a una de mis hijas al médico, dice, es necesario que tus hijas coman frutas. Y una de las maneras que tenés, digamos, ponés siempre en la mesa canasta con una frutas. frutera para que se vea como algo totalmente natural y que de ahí se tome. Bueno, en el libro, una biblioteca es exactamente lo mismo. En una red social tenemos una diversidad de cosas, es decir, es tan amplio como la nube que guarda todos los datos. Sí, ¿sí? Google. Bueno, entonces lo que tiene que existir tal vez son determinados patrones de guías, de búsquedas o de orientaciones, ¿no? Que siempre hay vos decís, ¿cómo incentivar? Bueno, las incentivaciones para el tema de las lecturas, es decir, en paralelo en la casa, en la escuela, y tratar de que alguien se entusiasme a través de lecturas que pueden ser cautivantes. Sí, es decir, todo lo que entra a través del interés, Claro. yo creo que se va anclando. Qué ¿sí? hermoso. Cuando es una carga, cuando es un suplicio tener que Claro. estudiarlo, y tal vez Es ahí... una obligación, deja de ser un gusto, ¿no? Pero bueno, pero no es solamente el libro. Yo creo que el libro debe convivir con un montón de otras, Claro, de otras cosas. cosas. La fotografía, el cine, todo eso. Este Bueno, el lenguaje teatro. artístico del cual vos nos hablabas. Muñeca de patas largas, bueno, es la recomendación que tenemos para hacerles hoy en este nuestro momento literario, junto a Marcelo Fagiano, que nos visitó en la tarde de Todo para Vos. Un gusto enorme tenerte aquí, Marcelo. Gracias. Gracias a ustedes.